Profe, ¿qué más? Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Bien, bien, profe. Profe, una dudita ahí. Dígala. Yo llegué hasta la parte para descargar eso, llegué hasta la parte donde ya tengo el Visual Studio, comprobado que ya está el C++, descargué los 3 archivos de su zip. Comprobaste que estuviera el archivo ml.exe. Acordate que en la página y en las diapositivas hay que chequear, después de chequear que uno tenga el C++, tiene que chequear que tenga el Microsoft Assembler. Chequeate y verás que ahí está, tanto en la página como en las diapositivas, que haces una búsqueda en archivos de programa x86 y en una ruta en la que incluya Visual Studio, tiene que aparecer el archivo ml.exe, por favor, porque si no, no te va a hacer nada. Porque el ensamblador es el que ensambla. El C++ simplemente es la colaboración para que se pueda ensamblar algo. Profe, y hay una partecita del documento que no entendí, que es de la parte de crear se me olvida, espere yo. Dele, bien pueda. Ya voy a buscar la parte del documento que no entendí. Lo del tab. Lo de ponerlo a 5 posiciones. Porque eso no es importante. No, espere, yo le confirmo, profe, hágale tranquilo. Ok. Al profe. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hijo mío? ¿Cómo ha estado, ingeniero? No, usted me dio PHP. ¿Yo dije qué? Usted me dio PHP en la tecnología. Uy, se salvó. Sí, usted no recuerda. Los computadores tan malos. Señor, yo tengo una enfermedad que no me acuerdo del nombre, pero que le quita a uno la memoria. Pero yo le comparto video. Ok. Ah, por supuesto. Magnífico. Qué bueno que llegaste hasta acá. Sí. Qué bueno. Ah, sí, ¿y cómo te ha ido? Ah, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿y tu familia está bien? Sí, gracias a Dios. Ah, bueno. La suya. Sí, todo, excepto mis hijos chiquitos, que no los he podido vacunar porque no han dado la orden, el resto estamos ya vacunados. Ah, Si nos va a coger el fin del mundo, que sea vacunados. No. Sí, es verdad. Okay, pues en mi concepto. ¿Sí? Sí. Ya después de que yo averigüé cómo habían hecho esas vacunas, yo le dije a mi señora, vacunémonos, sin ningún problema. Sí. Eso está más bien hecho que un berraco. Sí. Ya que cada individuo tenga sus propias particularidades físicas, eso es otra cosa. A mí me falta solamente la segunda. Sí, solo me falta la segunda, que me la pongo ahorita en septiembre. Y como ya está aquí la variable delta, entonces estamos esperando que no nos dé nada. A ver, yo comparto. Sí, hay que cuidarse mucho. Sí, perdón, ingeniero. Buenas tardes, ingenieras, ingenieros, ¿cómo han estado? ¿Cómo todo? Hay gente que no se le escucha bien. Yo estoy muy lejos, estoy muy en la Colombia profunda, entonces a veces no llega bien la señal. Ok, permítanme entonces yo comparto la pantalla para que veamos el tema de la sesión de hoy. Recordarán que estamos tratando el asunto de programación de bajo nivel. Entonces, veamos los fundamentos de eso. ¿Sí? Yo también voy a trabajar con estudio, entonces si alguien tiene algún comentario sobre todo lo que había que tratar de instalar en eso, con mucho gusto les colaboro durante la clase. Muy bien, entonces definamos de entrada 3 software que necesitamos para que nuestros códigos en lenguaje ensamblador en bajo nivel, junto con algún vínculo de alto nivel, que en este caso vamos a utilizar a C++, pueda dar un resultado similar al que le da a uno cuando compila una aplicación en lenguaje de alto nivel. Uno manda la compilación y el build y le genera el proyecto ejecutable. Para ensamblar,
para volarnos casi toda la compilación. Y por ende, yo les hice el comentario la vez pasada, pero no sé siempre la idea de por qué saltaba el antivirus. Y era porque los archivos que se crean en este ambiente específicamente no tienen toda la información que el sistema operativo requiere para, con seguridad, ejecutar un proceso. Como esto no va a ser el resultado de una compilación, sino que entramos en la última fase de la compilación a escribir en lenguaje ensamblador, entonces nuestros programas no van a tener ciertos elementos que el sistema operativo solicita. Entonces él dice, aquí hay algo raro. Entonces manda a llamar al software de chequeo de intrusos y alcanza a detectar algo, pero no hay ningún virus. Tranquilos que no hay ningún virus. Entonces esos tres software se llaman ensamblador, assembler en inglés, enlazador o linker en inglés, y el que todos conocemos, pero que hemos utilizado es en otros ambientes de programación, es nuestro debugger, el depurador. Y ese es fundamental porque como necesitamos hacer chequeo de ejecución, y como estamos trabajando contra el procesador de la máquina, entonces a nosotros nos interesaría ver, como en el alto nivel, en qué van las variables, cuál es la pila de invocaciones de métodos y todo eso. Aquí nos interesa ver es la máquina. La clase pasada se las mostraron como para ambientarlos. Aquí ya sí la vamos a empezar a utilizar en serio. Entonces vamos a entender que un ensamblador es un programa que va a coger un código fuente en lenguaje ensamblador y lo va a convertir a máquina. Eso es trivial. El ensamblador es un software pequeñito porque es muy sencillo hacer las traducciones de lenguaje ensamblador a máquina, casi que son directas. El enlazador, entonces, todos estamos acostumbrados de pronto a construir aplicaciones de software que están compuestas por varias subaplicaciones. Y nuestro ambiente de trabajo y el compilador del lenguaje que estemos trabajando se va a encargar de convertir todos esos pedazos en una única unidad, que es la que se compila. Lo mismo podemos hacer aquí en bajo nivel. Construir una aplicación en lenguaje ensamblador que contenga varios subprogramas en ensamblador. Y entonces, de igual manera que necesitábamos en el compilador que alguien nos creara esa única unidad de compilación escrita en fuente de algún lenguaje de alto nivel, necesitamos aquí una herramienta que nos pegue, nos linke sheet edición. Así me enseñaron el profesor. Yo vi esta materia en segunda semestre. Entonces él hablaba mucho en inglés, entonces tenía unas pronunciaciones tremendas. Entonces, ¿qué hace el enlazador? Coge todos esos códigos ensamblados, o sea, convertidos ya a máquina, y los junta como en un rompecabezas, de tal manera que todo le quede en una única unidad de ejecución. Ya no es de compilación como en el alto nivel, sino que aquí es de ejecución. Vamos a ver que todo lo que nosotros hacemos en alto nivel que implique un salto, o sea, dejar de ejecutar instrucciones secuencialmente en el código fuente, tanto en compilación como en bajo nivel, porque es que así funciona la arquitectura de hardware, tienen que estar referenciados por direcciones de memoria. Entonces, nuestro enlazador va a tratar de colocar los pedazos de código de máquina ensamblados en la posición correcta, de tal manera que las direcciones de memoria que queden en el ejecutable funcionen. Ustedes saben que un if puede tener el entonces, pero también puede tener el si no. Uno en el código de alto nivel es hasta trivial pasar de la condición del si, del if, al entonces, al then o al si no, al else. Para la máquina no es trivial. Hay que especificarle exactamente dónde quedaron las instrucciones del entonces y dónde quedaron las instrucciones del si no.
Con lo que les acabo de decir, explico que aunque el paradigma de programación que se utiliza en bajo nivel es el imperativo, el modelo de programación se llama espagueti. No sé si a todos les gusta el espagueti, pero de pronto han visto un plato de espaguetis o se han comido un plato de espaguetis. La cosa es que todos los espaguetis están enredados entre ellos. No hay un orden, pues a no ser que uno sea extremista y se ponga a colocar cada espagueti bien colocado en el plato. Pues raro, pero se puede. Pero no, eso no ocurre aquí. Entonces, esa única unidad de ejecución no se tiene que parecer al código fuente si fuera una compilación de un lenguaje de alto nivel, porque el compilador desarma el orden de las instrucciones, aunque las sigue ejecutando en la lógica que usted le presentó, desarma el orden de las instrucciones para no obligarse a que el programa ejecutable en código de máquina tenga que parecerse al programa escrito en lenguaje de alto nivel. Todos los lenguajes de programación de alto nivel son crema chantilly. Es una forma para que nosotros expresemos la lógica de procesamiento de datos sobre un problema específico de una manera más sencilla. Pero más allá de eso, la realidad dice que hay una arquitectura de hardware con un procesador, con una memoria, con unos dispositivos de entrada y salida que funcionan como esa electrónica fue construida. Mire que yo hablo del procesador, ni menciono el sistema operativo. El sistema operativo sí es un farolero completo en lo que estoy explicando, porque él simplemente utiliza la máquina como la máquina esté construida, no como al usuario la quiera usar, ni como al sistema operativo. Es que ningún sistema operativo se construye como el que quiere que funcione de tal manera quede escrito, no. Todo sistema operativo tiene que construirse contra una arquitectura de hardware. Y el sistema operativo tiene que darle órdenes a la arquitectura de hardware que esa arquitectura entienda. Recuerde, es electrónica, ahí no hay inteligencia de nada. Son electrones corriendo y activando elementos electrónicos que a nosotros nos producen los resultados de procesamiento. Entonces uno dice, ve, capturó el dato, hizo el cálculo, guardó en la base de datos, transmitió a la red, etcétera, etcétera. Sí, eso es a nuestro nivel. Al nivel de la máquina, las cosas realmente son diferentes. Casi que uno dice, oíste, me quedo en el alto nivel. Aunque yo sé que el alto nivel es virtual, es ficticio, no es real. El real es este bajo nivel. Y cualquier lenguaje de programación que le permita a usted escribir una aplicación de software y de la cual usted disponga un compilador, va a generar el código que su hardware es capaz de entender y por lo tanto ejecutar. Si necesita hacer otra cosa con otra arquitectura, pero solo tiene un computador, entonces monte una máquina virtual para que le simulen el procesador. Pero le aseguro que esa máquina virtual, después de todo lo que le pueda permitir a usted hacer, va a terminar escribiendo código del procesador en el cual está corriendo. No se puede hacer de otra forma. ¿Sí? Uno el agua se la puede echar para bañarse, pero sobre todo para tragársela, porque uno necesita agua dentro del cuerpo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Programar a alto nivel es ducharse. Programar a este nivel, y es lo que queda de la compilación, es tragarse el agua. Ok, entonces eso es nuestro amigo el enlazador. Y el depurador, ya se los expliqué, necesitamos ver la máquina por dentro. Como ustedes le hacen seguimiento a sus estructuras de datos en alto nivel, aquí necesitamos hacerle seguimiento al hardware. Machine Language, lenguaje de máquina, es un lenguaje numérico. Son solo números.
¿Por qué, profe, son solo números? Porque esos números son bits en 0 y 1. Y esas secuencias de bits son las que activan el hardware. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno construye software? Construye en realidad miles de millones de switches electrónicos. Porque a uno le queda un ejecutable. Uno dice, ¿de qué tamaño quedó el ejecutable? De 2 megabytes. Eso quiere decir que allá metido en ese archivo hay 2 megabytes por 8, porque cada byte son 8 bits. ¿Sí? No puedo multiplicar 2 por 8 y decir que son 16 porque yo tengo que resolver el mega, que no es 1000, sino 1024 por 1024. Entonces la multiplicación no es 2 por 8, 16, no, eso va a dar más por el 1024. Cada uno de esos bits que quedaron en el ejecutable, cuando se aplica a la arquitectura de hardware, actúa como el switch de encendido del foco de cualquier habitación. O prende el foco o lo apaga. Entonces, ese bit en 0 o en 1, allá abajo en la arquitectura de hardware, es un potencial de voltaje. Entonces, esa cantidad de voltaje que representa el 1 va a encender un circuito electrónico. Y después viene otro 1. Entonces, ese otro 1 va a hacer que se encienda otro circuito. Hay otro pedazo de esos bits que no encienden circuitos directamente como yo lo estoy explicando, aunque todos los encienden, que son los datos. Entonces, ya los datos son corrientes de bits que se inyectan en circuitos energizados. ¿Oíste cómo lo energizaron? Porque antes de esos bits de datos vinieron unos bits de operación que encendieron los circuitos dentro de la arquitectura para que cuando llegaran los datos se hiciesen los cálculos que hay que hacer. Eso es software. Sí, entonces, cuando uno dice que el mundo de los computadores es binario, es una palabra literal. Porque efectivamente el valor del bit enciende o apaga circuitos electrónicos reales y físicos en la arquitectura de hardware. Eso es escribir software. A la luz de ustedes como constructoras y constructores de software y a la luz de los usuarios de esas aplicaciones de software, el mundo ocurre en lo humano. Datos humanos, imágenes humanas, sonidos humanos. Yo no sé si han escuchado esta pregunta. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie en ese bosque, el árbol cuando cae hace algún sonido. No sé si alguien me quiera contestar. Profe, pues yo la he escuchado y resulta que la respuesta es para algunos que no hace ruido porque no hay nadie quien lo escuche. Pero digamos que yendo a la teoría del sonido, pues son una alteración en las ondas. Entonces, por ende, sí hay sonido, sí hay ruido. Ok, venga, entonces estoy en la mitad de acuerdo con usted y la otra mitad no. Primero, no lo voy a decir yo, sino que lo van a decir supuestamente los expertos, o sea, los ingenieros de sonido. Lo primero que le aclara la ingeniera o ingeniero de sonido a uno es que el sonido solo existe en el cerebro del humano. En el mundo fuera de lo humano, cuando un árbol cae o cualquier cosa cae, simplemente hay un desplazamiento de moléculas en la atmósfera. Hombre, eso es un sonido. Necesitamos una oreja y un oído humanos para que alguien diga, ¿eso es un sonido o es un ruido? Cuando usted ponga un micrófono en ese bosque para grabar la posible caída del árbol, lo que va a hacer el micrófono es capturar esas vibraciones del aire y llevarlas al rango de frecuencia del oído humano.
no hay sonido ni ruido cuando cae un árbol, a no ser que haya un ser que tenga oídos para oír. Entonces, el pajarito lo escuchará, ¿sí? Yo no sé si los escarabajos, las hormigas, las cucarachas, los gusanos tienen oídos. Entonces yo no me atrevo a afirmar de eso. Yo lo que sí sé es que los pájaros tienen oído. Por eso cantan. Si no, ¿para qué cantarían? ¿Cierto? Pero yo no he escuchado ningún insecto de los que les dije haciendo un ruido especial o un sonido especial. No. Si no hay un ser que tenga oídos, el árbol cae y no produce ninguna cosa. Pues que para que produzca eso necesito un oído que esté pegado a una mente que identifique que lo que ocurrió es un ruido. Porque entonces, si los humanos escuchamos entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, si alguien nos dispara con un ruido de 40.000 Hz, no lo vamos a escuchar porque no tenemos el órgano de los sentidos que sea capaz de detectar esa frecuencia. ¿Oíste? ¿Escuchas algo? No, yo no escucho nada. ¿Debería? Pues sí, estamos generando por un parlante una frecuencia de 40.000 Hz. Bájale a la mitad o mucho más de la mitad para yo decirte si hay algo. Pero no sentís ni un vientecito. No, hombre, es que un parlante acaso es el viento. Y quizá uno con el oído pegado al parlante pues para sentir la vibración del cartón, ¿sí? Entonces, es lo mismo. El software, como nosotros lo escribimos, como la gente lo disfruta o lo padece, no existe. Lo que existe es un montón de circuitos electrónicos que se prenden y se apagan porque el bit vale 1 o el bit vale 0. Entonces, nuestro lenguaje de máquina es un lenguaje numérico, y espero haber explicado por qué tiene que ser numérico, y las secuencias de bits que ese lenguaje numérico es capaz de generar, y lo genera por el ensamblaje, se puede entender por el procesador y por el resto de la electrónica, obviamente. Porque si usted a un procesador le mete una secuencia 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, el procesador se queda piola. Dice, esto no lo entiendo, ¿qué quiere que haga con esto? Bueno, venga, supongamos que el procesador no se hace el caregallina. Oiga, ¿sabe que cuando le entregan una secuencia que no entiende, sistema operativo, despierte? El proceso que estoy corriendo tiene un código irreconocible, ni siquiera es un ataque informático, ¿sí? Es como que alguien ¿de dónde? De Afganistán. Yo sé que ellos hablan árabe, pero hablan otras cosas ahí. Alguien de por allá empezará a hablarnos a nosotros. Nosotros nos damos cuenta que nos está tratando de decir algo. Y les aseguro que después del ratico terminamos hablando con lenguaje de señas. Porque ese ruidito de ellos, y ellos dirán lo mismo de nosotros, ese ruidito de ustedes no se entiende. ¿Sí? Al español lo llaman el lenguaje de las serpientes. Porque cuando lo escucha una persona que no nació aprendiendo español, escucha un... Eso es lo que escuchan de nosotros. Pues a mí alguien me empieza a hablar así, o me está mamando gallo, o me va a hacer algo, o, a ver, hable que se le entienda. No de... Eso no se entiende nada. Ok. Entonces, como les decía ahora, habían unos bits que encendían los circuitos y después venían los bits de los datos. Esos bits que encienden los circuitos, cuando uno programa el lenguaje ensamblador, los escribe de esta manera. Ahí hay 4 ejemplos. Este add, que lo escribo en ensamblador, véalo, aquí está el ensamblador, nuestro add. En realidad, y siempre será lo mismo, por eso el ensamblador es particular al lenguaje en el que vayamos a escribir a bajo nivel. Este add lo va a convertir en la secuencia de bits que le va a permitir a una unidad especial del procesador encender el sumador. Y como ven en el código, después del add
vienen los datos. En este caso es el contenido de un registro del procesador y el segundo operando es una variable en memoria. Entonces, aquí ya estamos escribiendo y sabríamos, y van a saber, porque si miran la primer evento evaluativo, les piden que lean un ejecutable. ¿Sí? Que lean un ejecutable. ¿Cómo que un ejecutable? Sí, o sea, una chorrera de números escritos en hexadecimal, en base 16, pero que simplemente están representando nuestros bits. Leer esos números y tratar de entender qué es lo que le están diciendo al procesador que haga. Yo este curso me tocó estudiarlo cuando hice mi profesión en segundo semestre, porque el diseño que tenían del programa era estilo medicina, en lo que uno en los primeros años de medicina tiene que estudiar anatomía y fisiología, o sea, de qué está compuesto el cuerpo humano y cómo funcionan esas cosas de lo que está compuesto el cuerpo humano. Ya después estudiaremos cuando se enferma el cuerpo, qué es esa enfermedad y cómo se trata, pero primero entendamos qué es lo que vamos a curar. Esto es un curso de anatomía y fisiología de computadores. Yo he hecho mi comentario pues muy calladito y como mirando para un lado de por qué no bajamos esta materia a unos semestres más inferiores. Pero el discurso está muy bien montado para que tenga que estar en la ingeniería y de pronto no en la tecnología. Porque la tecnología tiene otro objetivo de formación. Y yo lo entiendo perfectamente. Y queda esta materia en la ingeniería en donde está, queda perfecto. Pero siempre sería bueno que desde el principio a ustedes les contaran el cuento real. Es mi opinión, no el cuento ficticio que es el software, que se los acabo de decir. Porque usted cuando programa en alto nivel no piensa en switches. Y usted a esta altura de la carrera ya ha pasado 3 años y medio por lo menos viendo el software. No viendo el mundo real de la computación. Ese es el que nos toca acá. Muy bien. Importantísimo esto. Cada instrucción en lenguaje ensamblador equivale a una instrucción de lenguaje de máquina. Por eso el lenguaje ensamblador es estar pues en el quicio del procesador, porque ya casi que le estoy diciendo al procesador la instrucción en lenguaje de máquina. Entonces, este lenguaje ensamblador resulta ser también crema chantilly. Sino crema chantilly ya muy abajo, en la capa más inferior de toda la cubierta de la torta, ya cuando vamos a llegar a la masa. Con la característica de que ese pedacito de crema chantilly nos deja ver ya la masa de la torta, es medio transparente, es una chantilly como mal batida. ¿Listo? Consecuencia de que el que inventó el lenguaje ensamblador, porque eso lo puede inventar uno, haya dicho que las instrucciones se escriben de tal o cual manera, y entendiendo que cualquier lenguaje ensamblador creado para una arquitectura de hardware tiene que generar el mismo código de máquina, es el ensamblador, el software ese, que lee mi código fuente en ensamblador y lo traduce a máquina, el que se hizo o se hace de acuerdo con mi gusto. Entonces el lenguaje ensamblador no es portátil. Como cualquiera se puede inventar esa pendejada, entonces no es portátil. Por eso les dije que cuando les estaba mostrando el compromiso académico, que las aplicaciones, las 4 primeras eventos evaluativos, que son 4 aplicaciones en ensamblador, tenían, esa es la condición. Y me entienden el tiene, que no es ofensivo.
sino que estoy tratando de explicarlo acá. Tenían que ser escritas para Visual Studio, por lo tanto era con el Visual C++ y el Microsoft Assembler, y como tenemos un libro guía, entonces vamos a utilizar la herramienta de nuestro libro guía para escribir los programas en Microsoft Assembler. No, que es que yo quiero escribirlos en otro. Y yo digo, no hay problema, pero este curso es para ese. Más aún, lo invito a que intente aprender este ensamblador y si después se va a pasar a otro, maravilloso. Pero usted ya me tiene que entender que no es tan importante cuál es el ensamblador, sino entender que al escribirlo en ensamblador, o a mí tocarme empezar a escribir en ensamblador, me voy volviendo experto en escribir en código de máquina. Porque el ensamblador es uno a uno con cada instrucción de máquina. Entonces, cuando yo empiezo a escribir código o a leer código en ensamblador, yo lo que me tengo que imaginar es al procesador. Yo creo que nadie me va a negar que cuando uno está escribiendo código, está en estado imaginativo. Entonces que estaba hablando de esto y entonces que era esto. Uno no lo habla. Yo he tenido compañeros muy hablantinos cuando escriben y no dejan de concentrar mucho. Pero es un trabajo mental. Plasmar la lógica que uno tiene en la cabeza en forma de código de lenguaje de alto nivel. Pero allá arriba pensamos es en el procesamiento del dato, cómo nos va a quedar el valor de la variable o estructurada nuestros datos, o qué necesito de la base de datos, o qué tengo que transmitir a la red. En esos términos pensamos allá arriba. Aquí el imaginario es el rectangulito del procesador con sus cubitos ahí metidos que son los registros y las máquinas que hacen cálculo. Entonces uno termina imaginándose que los bits o el valor se inyecta en la máquina, saca el resultado y ese resultado vuelve y se inyecta en un registro. Ese es el imaginario que se plantea a este nivel. ¿Sí? Por debajo de, como les dije el otro día, como la arquitectura de hardware no es solo el procesador, sino un montón de aparatos. Incluso vamos a ver que cuando uno compra o alquila o se roba o alguna cosa un computador, se está robando un montón de procesadores. O está comprando un montón de procesadores. Pero a uno solamente le dicen que es que el equipo tiene un Ryzen o un Intel o un Snapdragon o cualquiera de esos otros nombres. Y esas son las características del procesador y dice uno, chéverísimo. Pero alguien puede preguntar, oye, ¿y no hay otras cositas ahí dentro? Porque todo ese montón de área y de volumen que tiene un computador moderno, para un procesador que es un rectangulito no muy grande, el tamaño largo de un dedo. Todo ese montón de cosas para una cosita. No, si viera, hay procesador aquí, hay allí, hay allá, hay allá, allá. ¿Qué es lo que hay? Una jerarquía de procesadores. Incluso hay países independientes dentro de la arquitectura de hardware. Que lo único que le dicen al procesador central es: mándeme la orden y dígame dónde están los datos que yo hago el resto. Y cuando termine, le aviso que terminé. El procesador, ante esa situación y como están construidos los computadores, no se preocupa. Eso lo hacen allá. Yo sigo haciendo lo mío. Yo ya le entregué la información que necesita ese otro procesador para que culmine la tarea correspondiente. Listo. Ahí está nuestra arquitectura. Mire, sencillita, de 4 niveles. El lenguaje de alto nivel allá arriba, de lo que más o menos tenemos cierta experiencia. El nivel 3 es el que vamos a aprender aquí, el lenguaje ensamblador. El nivel 2 también lo vamos a aprender aquí, que es ISA, la arquitectura del conjunto de instrucciones del procesador. Esa es la forma en la que nosotros accedemos al procesador. El procesador sigue siendo transistores, condensadores, resistencias, todo lo que usted quiera de esos elementos electrónicos.
Pero ¿cómo alcanzamos a usarlos sin tener que ser ingenieras o ingenieros electrónicos? No, estos magos que inventaron toda esta tecnología nos regalaron a ISA, ¿sí? Para acceder a la máquina. Y el nivel más bajo es la lógica digital, el microcódigo. O sea, ya es cómo funciona cada elemento electrónico. Y eso es medio natural, ¿sí? También vamos a descubrir que dentro de nuestros equipos, los constructores del equipo dejaron un montón de cositas. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando vayan a hacer una actualización sobre el código de la lógica digital, esas cositas que dejaron por ahí permitan hacer el quemado de los chips. Se llaman depuradores de hardware. Ya vimos que habían depuradores de software, ustedes están acostumbrados a usarlo, aquí los vamos a usar mucho, pero también hay depuradores de hardware. Entonces, cuando a uno le dicen que van a hacer una actualización de algo en el equipo, la experiencia, por lo general, es que a uno más o menos le va bien haciendo las actualizaciones, ¿sí? Pero la experiencia también dice que hay cosas que no funcionan bien cuando se hacen las actualizaciones. Y a uno le toca pegar unas reversadas tremendas. No le eche toda la culpa al software. Y con lo que aprenda acá, le puede empezar a echar la culpa al hardware. Pero no quiere decir eso que le vendieron un equipo defectuoso. Puede ser que le hayan vendido un equipo que no tenía un depurador de hardware para eso. Entonces eso no se podía actualizar. Entonces ya, por eso, dos de los ejercicios evaluativos del curso es que ustedes recomienden la compra de algún producto de computación, pero considerando cosas que el vendedor ni la página web le van a contar directamente. Usted tendría que ir a esculcar un poquito más. Y entonces uno dice, ahí hay una ingeniera o un ingeniero comprando bien o alquilando bien. Porque es que, oíste, ¿qué es lo que me entregas? No sé si alguno de ustedes tiene una técnica, una tecnología en reparación de hardware, cosas eso. Pero sin tratar de ofender a nadie, ustedes llegan medio zanahorias a este nivel con respecto a lo que es el hardware del equipo. Sí, y me tienen que aceptar que en los años anteriores de pronto alguien se puede haber acercado a ustedes, incluso ustedes mismos, a pensar, oíste, ¿qué equipo recomiendo o qué equipo me compro? Si usted va a las páginas del mundo web y pregunta, por ejemplo, por los best laptops, me disculpan que sea en inglés, pero es que eso es lo más fácil de encontrar en información más o menos seria, ¿sí? Ahí me empiezan a aparecer anuncios, pues, de lo que vive Google y esta empresa, de mostrarme esos anuncios a ver si yo caigo a comprarlo, ¿cierto? Quiero abrir una página cualquiera. Mejores laptops 2021. Aquí dice, el mejor es el MacBook Air de los chicos de Apple, ¿cierto? Y me dice, a ver, yo traduzco esto para no cansarlos con mi voz de traductor simultáneo. Tiene un procesador M1 de Apple. Es el mejor. Y yo como ingeniero, alguien me dice que eso es el mejor y yo le digo, muchas gracias. Voy a mirar en otros almacenes. Obviamente uno entiende que es una vendedora o un vendedor. Y qué maluco es uno como vendedora o vendedor tener que enfrentar a una ingeniera o un ingeniero de sistemas. Porque empiezan a hacer unas preguntas bravísimas y no por chicanear.
Uno cuando aprende esto dice, no están jodiéndole la vida ni haciendo pasar un mal rato a la vendedora o al vendedor. Es que esas cosas son las que hay que preguntar. Es como cuando a uno le van, si le tocó en la vida alguna vez, que le hagan una cirugía. Uy, uno tiene que preguntar de todo. Porque a uno lo ponen en posición de muerto. Durante 1 hora o 2 horas, le abren el cuerpo y le esculcan a uno el triperío. Yo creo que uno sí merecería hacer todas las preguntas posibles. Sí, si no se vacunan, y para vacunarse no hay que abrir el cuerpo, ahora como era para que le hagan uno una cirugía, uno tendría que preguntarle todo. Listo. Me dice, tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, debe ser en estado sólido, ¿cierto? Y sigo leyendo y me dicen ¿cómo es que se llama? Si se me, esta enfermedad mía. La definición de la pantalla, las características de la pantalla, la cámara y los medidores biométricos, ¿cierto? Me dice que hay un teclado y yo sigo leyendo y aquí ya me mete en una película, un videojuego y yo no sé qué, y ya se acabó la información. Y ya me van a hablar. Ah, no, aquí hay otra cosa más, que permite que ejecute aplicaciones de iPhone y iPad. Muy bien, ¿y qué más me dice? Y ya llegó el segundo. Uy, esto es información para gente que tiene que comprar un computador, posiblemente tenga el dinero y no tiene ni idea de qué es comprar un computador. A mí como ingeniero de sistemas, esta página no me dice nada. Así son casi todas las mentes, profe. Eso. A mí me da lo mismo que me hubiera puesto una carita feliz aquí y siguiera el otro computador. Porque aquí me dice, yo con esto no puedo tomar decisiones. ¿Oíste? Yo cómo voy a hacer gastar a alguien de $1.000 para arriba, $1.000. Y el dólar está como a 3.800. Bueno, tocan como 4 millones de pesos. Profe. Eso es botar la plata, pues. Dígame, ingeniero. Nosotros trabajamos asesorando empresas, ¿cierto? Sí, señor. Y todo este ámbito de computadores y todo la prestación de servicios de tecnología. Y un día fuimos a conocer una empresa nueva en la cual nos manifestaban que la red estaba muy lenta. Y empezamos nosotros a revisar los computadores y todos eran computadores Celeron, con discos mecánicos, y estaban nuevos. Y que supuestamente les había salido con un ojo de la cara, y cuando le estábamos explicando al gerente que eso no se podía comprar, llega y hacía analogías de que usted si va a ir a trabajar, puede ir a trabajar en un Twingo o en un Ferrari, pero que no, si no había necesidad de cambiar de carro. Yo pero no puede ir desnudo o sin zapatos. Pero es que uno no mete el carro a la oficina, el que se mete a la oficina es uno. Y uno es el que tiene que ir en la presentación que dice el reglamento de trabajo. No, señor, estaba volado, pues. Gerente de la universidad, de una universidad. Entonces se dieron por tumbados. El man, hasta que nosotros lo logramos entrar en razón, empezó a cambiar pues como varias cosas, pero fue muy difícil poderle darle a entender que nosotros teníamos la razón. Sí, la razón técnica, correcto. De esos gerentes que son como gomosos de tecnología, pero que en vez de hacer un bien, hacen un mal porque se creen que saben mucho y no consultan. Eso, para eso estamos nosotros. Nos mamamos 5 años de estudio para que nos pregunten a nosotros. Estoy totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. El otro día escuchaba a una escritora que comentaba un caso como el de usted. Estaba en una reunión social y se le acercó un odontólogo y se presentaron y conversaron. Y el odontólogo le dijo, cuando me retire, pienso escribir libros. Y la escritora, que es muy famosa internacionalmente, le dijo, oiga, yo cuando deje de escribir libros me voy a dedicar a curar caries. Y hasta ahí llegó el señor. Pues porque es que uno no puede cambiar de profesión simplemente porque llegó a una edad. No. Pues eso no es así, ni porque tenga mucha experiencia en algo. Uno tiene la experiencia en eso. Pero que a uno se le parezca una maravilla, que diga que tiene experiencia en todo, yo no conozco a ese ser humano.
¿no? Y no creo que exista. Muy difícil. Sí, sí. Para eso nosotros nos quemamos las pestañas estudiando esto. O si no, entonces estamos como los payasos del circo, ¿no? Hacemos divertir a la gente y ya. Simplemente es el chiste. Un chiste no trasciende, es un chiste y se acabó. Ok. En ese nivel 2, como nos lo muestran ahí, en el de ISA, cuando se diseña un chip, y eso pues ya es asuntos de otros profesionales, cuando se diseña un chip, ocurre que los componentes electrónicos que hay dentro de ese chip tienen que ser alcanzables. ¿En qué sentido? En que se puedan energizar y que ejecuten la función. El circuito electrónico, como fue diseñado, esos son caminitos, entonces quiere decir que las cosas no caen instantáneamente a todos los elementos, sino que van en serie. Sí, van en serie, funcionando. Entonces ellos necesitan acceder a esos elementos que están en ese encapsulado que es el chip. La forma en que ellos definieron que se iban a acceder a esos elementos es el nivel 2 de la arquitectura, o sea, el ISA. ¿Ok? Uno entenderá que esos integrados, que esos chips, no son muy complejos, pero sí están muy repetidos dentro de ellos. Por ejemplo, un chip de RAM, de memoria. Entonces uno lo mira y le dice que eso tiene 2 megas. A manera de ejemplo. Uno mira el chip arriba y con un montón de indicaciones, entre esas es la cantidad de almacenamiento disponible. Uno tiene que entender que efectivamente son 2 megas de bits y que hay otros dispositivos dentro del integrado que permiten hacer el control de la impedancia o del voltaje o mandar auxilios para ventilación o yo no sé qué montón de cosas. Ese pedacito ahí está. El otro son los 2 megas de memoria. Y uno pregunta, oíste, en el primer mega tiene una cosa y el segundo mega tiene la otra. No. Bueno, dentro de cada mega, los primeros 500K tienen una cosa y los otros no. Y entonces, es la repetición de la repetidera. ¿Cuál es el circuito que hace permite almacenar y leer un bit? Repítalo 2 megabytes veces. Entonces es una circuitería trivial, sencillísima, pero de todos modos hay que accederla. Pero si es una circuitería sencilla, debe hacer operaciones sencillas. Sí, operaciones sencillas. Recordemos que es un lenguaje numérico. ¿Y uno qué le pone a hacer a los números? Sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse. Si están los números en concepto algebraico, o sea, son una variable de un programa cualquiera, entonces hay que traer el valor de esa variable cuando necesitemos hacer el cálculo efectivo. Y una vez obtenido el resultado, tendremos que llevar ese resultado a algún otro sitio para preservarlo. ¿Sí? Entonces usted o todos escribimos allá arriba en los lenguajes de alto nivel unas operaciones, unas instrucciones bárbaras. Incluso podemos llamar a la biblioteca de clases y hay métodos específicos para que nos resuelvan con solo una invocación un algoritmo complejo de procesamiento de datos. Entonces a nosotros nos la pusieron fácil, de hamaca, fácil. Cada uno escribe una tecla cada que la hamaca llega al teclado y la hamaca devuelve y uno relajado y otra tecla y así. Ese es el mundo ideal de la constructora al constructor de software. No importa usted qué tan complejo o tan sencillo haya escrito la instrucción en el lenguaje de alto nivel.
todo tiene que quedar reducido a simples instrucciones de este nivel. A simples. ¿Por qué? Porque las instrucciones están reflejando los circuitos electrónicos. Y si el procesador no tiene un multiplicador, ¿de dónde va a multiplicar? Me voy a rascar la espalda con mi séptimo dedo, como salió en Jim Carrey en esa película de Dios Todopoderoso, que Dios le hace aparecer 7 dedos en la mano. Cualquiera se asustaría, ¿cierto? Eso es una película. En la realidad, yo no tengo 7 dedos, entonces yo no me puedo rascar con el séptimo dedo de mi mano. Eso es en mis fantasías. Si me sigue picando la espalda, me tengo que rascar es con alguno de los 5 que tengo. ¿Listo? Entonces, eso es. La instrucción de bajo nivel simplemente está reflejando lo que el circuito electrónico, el integrado, tiene por dentro. Y no se puede hacer sino eso, ¿cierto? Si uno pega una manguera a una canilla y la manguera no está rota, uno no espera que el agua empiece a salir por la ventana. Pues, ¿y cómo hace eso? ¿Esto es magia? ¿Estamos embrujados o alguna cosa? Exacto, es ridículo, pero es que es la calle, el asfalto, la dureza de lo real. Así es. Entonces, cuando yo compro un equipo de computación, o lo recomiendo, o lo alquilo, yo en realidad estoy comprando el nivel de inteligencia en el desarrollo de integrados que tengan los fabricantes de esa arquitectura de hardware. A usted le dicen que el procesador es Intel, o es AMD, o es cualquier otro. ¿Oíste? ¿Y los otros integrados quién los hizo? No, pero es que lo importa. No, ¿cómo así? Es que la moto o el carro necesitan el motor, pero y también el resto. Pues esto no es esas caricaturas en donde el que va conduciendo queda montado encima del motor y el carro sigue moviéndose. Y uno dice, y las llantas hizo como para desplazarse. ¿Sí? Entonces, estamos totalmente condicionados a lo que la inteligencia de los chips tenga. Y si un equipo es más rendidor que otro equipo, está en la inteligencia de los chips. Pues Señor. es el problema en este momento de los semiconductores. No hay capacidad en este momento mundial para poder abastecer el alta demanda que hay. Tanto, además de la que ya generó la pandemia. Antes había como una gavela para poder como ir avanzando, pero debido a esto, muchos semiconductores que antes era para equipos de trabajo o para celulares pasaron a ser de los respiradores artificiales, y eso, sumado a la demanda que se generó también por el teletrabajo, ha hecho que los precios de los equipos estén por las nubes. Y como consecuencia de eso, ingeniero, la gente va a volver a métodos antiguos. Yo tengo que hacer que mi negocio funcione, ¿sí? Y el método antiguo más efectivo conocido es alquilar. Que la gente que tenga plata, pues que monte fábricas de software, que monte nubes, que monte gemelos digitales para yo sostener a mi empresa. O sea que la inversión en activos computacionales y de comunicaciones, que es nuestra área de trabajo de las empresas, se va a ver muy reducida, y no en Colombia. Obviamente es lo que nos interesa, pero como dice el ingeniero, en todo el mundo. De tal manera que los presupuestos tienen que cambiar. Y esa es una posible mala noticia para nosotros, porque algunos cargos dentro de los departamentos de tecnología o de sistemas, eso, que eran necesarios porque la base computacional era perteneciente a la empresa, de pronto ya no van a ser necesarios esos cargos porque la empresa va a hacer una tercerización completa de la plataforma de cómputo y comunicaciones. Y como dice el ingeniero,
Estamos en el fin del mundo. Eso está clarísimo. Llámelo también cambio de era, como quiera, pero todo lo que conocíamos se va a ir cambiando de una forma tan radical a través de los años que se nos venga si continuamos vivos, que nos va casi que a tocar reaprender muchísimas cosas. Yo esa fotografía de Liam Neeson, nuestro colega, no la pongo solamente pues para contar las historias alrededor de él, sino para hacerles ese llamado de atención. Tenga otra profesión u otro oficio, pero que le dé también para vivir. El que tenga la plata y entienda qué está pasando, va a montar servicios informáticos y se va a tuquear de riqueza. Porque las empresas lo que tienen que hacer en este momento es desestructurarse, sacar todo lo que no tenga que ver con el core del negocio. Y como esa es la perspectiva de economía, inmediatamente, como hay mucha demanda, los precios tienen que bajar. Entonces, cualquier empresa, por eso los eventos evaluativos están orientados a pymes o a emprendimientos, porque como que para allá va también la política gubernamental de apoyo en recursos financieros, a que se creen ese tipo de conglomerados o de pequeñas empresas, pero tremendamente especializadas, para que permitan esa desestructuración de la empresa pesada industrial y comercial del país y salgan del hoyo, porque todo el mundo está en el hoyo, ¿sí? Pero no para que vean el bonito nuevo día, no, es simplemente para salir del hoyo. Va a estar ahí agarrado del borde del hoyo, a ver que no estén jalando más para abajo, desde el fondo del hoyo. Recuperarnos nos va a costar muchísimo, muchísimo. Lo que vean en la televisión, tómenlo con pinzas. Suena mucho a manejo de imagen y de posicionamiento en la mente de nosotros, de que las cosas están mejor. No, yo creo que para uno ser serio en la vida, le tienen que cortar la realidad, las cosas tal y como son. Y con esa realidad que es incambiable, uno buscar sus recursos internos a ver qué hace para seguir. Entonces, entiendo que puede ser la idea. ¿Okay? Entonces, el curso trata Internet de las cosas y trata cloud computing y trata computación cuántica. Y si ustedes vieron el sílabo, el microdiseño curricular, por ninguna parte aparece eso. Más aún, el curso se podría terminar en este primero 60%. Ahí yo cubro lo que dice esa cosa. Y me da perfecto para presentar las cosas con tranquilidad y generar algún aprendizaje en ustedes. Pero es que yo no los puedo, bajo mi visión personal, decir que vieron arquitectura de computadores sin salir siquiera con 2 o 3 ideas de lo que se nos va a venir hacia el futuro. Y que sabiendo eso, uno tiene que alistarse, cada uno de ustedes tiene que alistarse a que el plan de vida que tenía en su cabeza sobre la aplicación de su profesión va a cambiar radicalmente. Y las fuerzas que van a cambiar eso no son controlables por nosotros, ni siquiera por el gobierno de Colombia, ni siquiera por el 90% de los gobiernos del mundo. El mundo está concentrado en el 10% de los países. Y ante esta situación, ellos se volvieron, la palabra es fea, dictadores tecnológicos. Es lo que ellos digan y al nivel que ellos digan. Pero es que la guerra ya está planteada.
¿Cómo, señor? Perdón. La guerra ya está planteada Sí, tecnológicamente hablando. sí, sí. China, se les montó a todos en la parte tecnológica y lo que quieren es frenarlo. Y para eso se unieron casi toda Europa y Estados Unidos. Está en lo correcto, ingeniero. Sí, está en lo correcto. Pero mire, uno tiene que hacerse la pregunta. Oiga, nosotros, aquí, lo que se llama Latinoamérica, en esa guerra que usted menciona, ¿en dónde estamos? Nosotros a lo que ¿Listo? pase, si A donde nos quieran llevar, ¿sí o no? exactamente, nosotros no tenemos ahí, nosotros tenemos el coltán, pero no lo sabemos manipular para generar un valor agregado. Exactamente. Tenemos el oro, pero tampoco hacemos nada para crear semiconductores o crear procesadores o crear algo con él. Nosotros antes generamos las materias primas y ya los demás países que tienen la tecnología, que tienen el conocimiento, se han encargado de desarrollar Nosotros tenemos que comprarle la tecnología, ¿cierto? es que Con el nosotros no oro de tenemos nada. nosotros, con las tierras raras de nosotros, tenemos que comprarle la tecnología a ellos. ¿Cierto que sí? Es que es así. Ya, o sea, es que nos pagan por lo que sacan y nos lo vuelven a cobrar cuando nos venden la tecnología. Y Pero lo es que cobran así es 1000 el veces más negocio, caro. ¿cierto? Y la devaluación del peso no ha sido porque La Colombia ya, pandemia. Sí, sí. esa devaluación del peso es más que todo porque es que en Colombia no hay algo fuerte que haga que lo que genera se retribuya. Nosotros no generamos productos, nosotros solamente generamos materia prima que después son transformadas por Correcto, sí, hasta señor. 20 veces más. Nosotros somos campesinos que producimos los productos de la tierra y las tenemos que ir a vender al mercado. Y después tenemos que ir a mercar cosas que nosotros no cultivamos. Y ahí nos cobraron lo que ganamos al vender nuestros productos. Pero quiero hacerle una claridad a todos ustedes. Colombia debería estar entre los 5 países más importantes del mundo en tecnología. Porque tiene un recurso que no se lo puede quitar nadie. No se deteriora, no se gasta, no depende de quienes estén viviendo en Colombia, no depende ni del gobierno de turno, ni siquiera depende de la Constitución, pero está especificado en la Constitución. Hay muy pocos países, yo sí quiero decirles exactamente cuántos son. ¡13 países en el mundo solamente son atravesados por la línea imaginaria del Ecuador! Permítanme. Colombia. Un mapita bien bueno de Colombia. Necesito... ¿Ustedes saben cómo le meto aquí en los meridianos y los paralelos? Por aquí pasa, si aquí está Quito, por aquí pasa el Ecuador, en Colombia. ¿Qué significa eso? Que Colombia podría montar todos los satélites que le dé la gana. Como el Ecuador la cruza, cualquier satélite que Colombia coloque a 36.000 kilómetros de altura del nivel promedio del mar de la Tierra, se va a quedar ahí hasta que la energía del satélite se acabe. Los satélites están durando, los actuales están durando 15 años. A 36.000 kilómetros de altura, el satélite tiene una visión de 180 grados. Mapamundi. A ver, un mapamundi decente, pues. Uno que... a ver este. Lo puedo agrandar. Este no tiene. Muy bien. Colombia.
Meridiano, qué bueno los hoteles. Meridiano 75. Réstele 90 grados por acá y súmele 90 grados por acá. 75 menos 90 me da menos 15. Este es el 0 aquí en Greenwich, por París. Menos 15 es Alemania, Italia, Libia, todo esto. 75 más 90, 165. O sea, 15 grados antes del cambio horario. El cambio horario ocurre en esta región del mundo. O sea que se cubrirían toda la Micronesia, la Polinesia, Hawái y las islas del sur del Pacífico. No se alcanza medio, se podría cubrir en los extremos más orientales de Nueva Zelanda. Obviamente toda América. Poniendo los satélites colombianos sobre esta franja tan grande que tiene el Ecuador, con una distancia de constelación de 5 grados, Colombia podría montar alrededor de 20 satélites. Uno con 20 satélites en este momento puede prestar todos los servicios informáticos que usted se pueda imaginar. Toda la televisión del mundo pasarían por los satélites colombianos. Los gringos no tienen Ecuador, los europeos no tienen Ecuador. ¿Qué les toca a ellos? O arrendar pedazos del Ecuador, entonces entenderán que estos países africanos, perdidos en la miseria, arriendan toda su franja del Ecuador, que no es pequeñita, es bien grande, se la arriendan a los países del norte. Y vean, les queda a los europeos es de papaya, porque es que África le queda abajo. O sea que los satélites europeos que pongan acá completan el servicio perfecto para toda Europa. ¿Sí? Pero estos países de acá no tienen desarrollo tecnológico significativo, como Colombia. Entonces Colombia no solamente podría prestar sus satélites, alquilar pues las bandas de frecuencia, sino también prestar servicios desde tierra. Sí, estamos en el Ecuador. ¿Cuál es el problema? Esa raya, esa forma del planeta no va a cambiar de aquí a 3.000 millones de años. Y en 3.000 millones de años ni humanos va a haber, entonces eso no es problema de nosotros. Pero el negocio está ahí pulpito, completamente pulpito, porque mire qué cliente tan bueno tendríamos. En este momento, ¿qué le toca a los Estados Unidos? El Ecuador de él lo tiene que alquilar a la República del Ecuador o poner sus satélites polares que le dan la vuelta a la Tierra por el polo y que tienen que estar siempre en movimiento porque si no o se van para el espacio exterior o caen a la Tierra. Entonces le tienen que poner motor a ese asunto. Por la segunda ley de Kepler, cualquier objeto puesto en el ecuador de un planeta a la distancia equivalente de 6 veces su radio, se queda quieto frente al planeta. Allá arriba nuestros satélites tendrían antenas apuntando, miren, al pedazo de mundo tan impresionante que tendríamos. Eso es responsabilidad de nosotros. Pero si Mintic está metido en un lío de un concurso de méritos horriblemente manejado. Y horriblemente robado. Cree que darnos a nosotros servicios informáticos es hacer un esfuerzo tonto sin tener los satélites que tenemos nosotros. Un esfuerzo tonto de tratar de llevar señales de calidad a todos los rincones de este país tan grande. Creo que este es el país número 17 o 25 del mundo en extensión. Hay unos gigantes, ya ahí se ve, la pintura lo muestra, esos gigantes. Pero Colombia no es de los países pequeñitos del mundo. O sea que servir a Colombia es costoso, complicado. Las 3 cordilleras, las 2 costas, la Orinoquía, la Amazonía, eso es Colombia.
las islas, eso es Colombia. Y toda la plata que se ha gastado tratando de hacer eso, y acelerado por la pandemia, no tiene razón de ser. Eso da dolor. Teniendo el Ecuador encima de este país y que no hay que pedirle permiso a nadie. Busque la Constitución Política de Colombia, la línea ecuatorial le pertenece a Colombia. Y cualquier objeto que se coloque ahí es de Colombia. Eso hace parte de la República de Colombia, esa franjita ya a 36.000 kilómetros de altura. Entonces sí, estamos muy llevados, pero cuando uno tiene debajo del rancho acabado, derruido y con goteras, una bolsa de oro, uno es el tarado, el bobo, el idiota que no entiende que saque la bolsa de oro y no siga viviendo en ese rancho. Pues que eso también depende, eso también va a la política colombiana. Siempre ponen ministros que no son de lo que hasta luego. Ingeniero, usted todos son abogados. ¿Usted ha escuchado que alguna vez el gremio de ingeniería de sistemas se haya pronunciado sobre el uso de nuestra franja ecuatorial con satélites propios? Colombia tiene para comprar satélites. Yo nunca he escuchado ese pronunciamiento de parte de nosotros. Tampoco lo he escuchado. Es más, en América Latina creo que nada más como 3 países tienen satélites. Sí, señor, es que somos muy atrasados con la bolsa de oro abajo. Exactamente. Porque nos pagarían como oro, como tierra rara, poder montar satélites alemanes, satélites daneses en nuestra franja. Lo que yo no sé es que como eso está tan lejos de la Tierra, no sé si haya un negocio turbio y ya los satélites estén montados. Y encima de eso nos estén poniendo a pagar por servicios a una empresa extranjera que utiliza parte del territorio colombiano. Eso no lo sé, no lo quiero afirmar, pues no lo estoy afirmando, lo estoy reflexionando. Raro que no sea así con tanta corrupción. Sí, es que ese es el problema. Ese es nuestro problema. Que incluso encuentra uno que los mejores corruptos, entiéndame el término despectivo, son profesionales. Sí, entonces uno se desinfla un poquito. Estaba hablando ahorita de lo del internet que están poniendo, se robaron 70.000 millones y ni siquiera saben qué hicieron la plata, y el gobierno apoyando a la ministra de Comunicaciones, que de comunicaciones no sabe nada. Y vea, ingeniero, ya para de pronto cerrar el tema, los hackers se birlaron un montón de criptomonedas a partir de unos ransomware, de unos secuestros que hicieron. No sé si usted ha leído las noticias que les hicieron devolver la plata. O sea que sí hay poder para detener a esa gente y para detener a cualquier criminal. Que se supone que un hacker, dentro del concepto de hacker, es que nadie sabe dónde está. Pues, ¿qué acabo de pasar? Con los ataques desde Rusia a la infraestructura gringa, tuvieron sus efectos, se les pagó lo que se les quería pagar y les cayó todo el mundo. Así de simple, creo que hasta la mamá los delató. Señores, a devolver la plata, por favor. Yo en Estados Unidos, yo no lo puedo juzgar, siendo usted ruso, lo tendría que juzgar la justicia rusa. Pero a mí me devuelve la plata. Ya después vemos qué podemos hacer por canales diplomáticos. Pero a mí me devuelve la plata. Con un país, con gente común y corriente como nosotros, no van a jugar. Sí, y si devolvieron la plata es porque saben quiénes fueron y en dónde están, en qué casa viven y qué computador usan. Así de simple. Entonces, a mí que me digan que aquí hay mucha corrupción, yo digo, listo, vale. Y la acción contra la corrupción, porque lo acaba de demostrar un país poderoso. ¿Se puede pedir ayuda? No, siempre se puede pedir ayuda. El que no quiera pedir ayuda se lo va a llevar el río, completico.
Y vamos como por acá. Representación de datos. ¿Cómo se representan los datos a este nivel? Usted entenderá que en un lenguaje de alto nivel usted representa los datos mediante tipos de datos que generan estructuras de datos simples o compuestas, lineales o no lineales, estáticas o dinámicas. ¿Ok? Y todos entendemos que es un integer o entero allá en alto nivel, que es un string o cadena en alto nivel. Pero el profe me está contando que el hardware del computador tiene un comportamiento un poco diferente porque tiene que funcionar con la lógica de la electrónica. Y la lógica de la electrónica no es la lógica informática. Pues por lo menos la de nosotros no. Simple. Usted hay que resolver otros problemas diferentes. Nosotros tenemos nuestros propios problemas en procesamiento de datos. Ellos tienen sus problemas en el control de las corrientes. ¿Sí? Eso. Entonces, esas dos frases dicen que están hablando de dos cosas diferentes. Muy bien. Tenemos los enteros binarios. ¿Cómo nos lo muestren? Pongo un punto de depuración y mando a depurar. Okidoki. Yo tengo memoria. Permítanme, yo muestro memoria. Esta. Como nos muestre un software, como el que estamos utilizando en este momento. Los datos es otra cosa diferente. Aquí me lo está mostrando en hexadecimal y aquí me lo está mostrando en ASCII. Pero yo sé que debajo de este 1 que tengo ahí resaltado hay 0, 0, 0, 1. Hay 4 bits. Entenderán que cuando yo digo bit, ya estoy hablando en binario. Un segundito, mi tablerito. Bit. Nos han dicho que es binary. Perdón, es que tengo que poner la I mayúscula aquí. Binary. No, digit. Ahora sí, esta. Me falta una I, digit. ¿Ok? Pero bit es el pasado y participio pasivo del verbo en inglés to bite, morder. ¿Cierto? Morder. Cuando uno lee la historia de nuestra profesión, en algún lugar debe haber un capítulo de, ¿oíste? ¿Quién inventó la palabra bit, byte y todo ese montón de palabras que nosotros utilizamos para hablar de almacenamientos? Listo. Sin haber sido inventados los bytes, las ingenieras e ingenieros de IBM, allá atrás en el tiempo, estamos en el 21, esto arrancó en el 54, 56, entonces son menos de 70 años. Entonces yo me voy 40 años más o menos al pasado. Y las ingenieras e ingenieros de IBM, recuerden que fueron los que inventaron el computador en Estados Unidos, o lo construyeron, pues, no inventado, construyeron el computador en Estados Unidos, trabajaban unidades de almacenamiento de 4 bits. Así funcionaban los computadores antiguos, en 4 bits. Y a eso le tenían nombre. Nibble. Aquí lo escribí bien. Mire como lo que me dice el traductor, picar. ¿Sí? Pero en arquitectura de computadoras se conoce a nibble o a veces semiocteto, pero es que esto vino después de que se creó el octeto. No, el octeto fue creado después del nibble.
cuarteto, ese sí está un nombre correcto, y este otro nombre es a posterior a la creación del byte. Listo, son 4 bits. Ahí están los nibbles. Listo. Entonces vuelvo a mi tablerito. Entonces tenemos el nibble, que fue el primer nombre que le pusimos a una unidad de almacenamiento de datos de nuestros computadores. Entonces, en la cuenta la historia y en los libros de IBM que estaban hablando de los famosos nibbles. Entonces aquí tengo que abrir el Excel, discúlpenme un segundo. Entonces, un ingeniero estaba pintando un nibble, y entonces suponga que aquí había un 1, un 0 y un 1. Y empezó a hablar de otro nibble y lo pintó inmediatamente abajo del otro. Suena pendejada, pero es así. Así está totalmente documentado. Incluso está la fotografía de la creación del byte. Y suponga que este vale 1110. ¿Cierto que sí? Y en el dibujo que uno ve pues en la referencia, ahí sí se va a aparecer más. Alguien le dijo, oíste, eso parecen los 4 dientes de arriba de uno y los 4 dientes de abajo del otro. Pues si se han visto en un espejo y tienen dientes, eso es real. Entre los colmillos superiores e inferiores hay 4 incisivos. La historia cuenta que iban a crear el byte, porque ya no les servía solo los 4 bits, o sea, el nibble. Entonces estaban diseñando la nueva estructura de almacenamiento. Y al pintarlo así y al hacer la referencia con los dientes, lo que ellos iban a hacer es juntar un nibble con otro nibble. Y no los juntaron como uno pensaría que pudiese hacerse. Yo lo hago aquí. Yo diría, coge este y coge este otro y los pone uno al lado del otro. Y ahí nos quedaría el dibujito que actualmente sabemos más o menos que es un byte. Ellos lo dibujaron así. Y al juntarlos, quedaron los dientes de arriba y los dientes de abajo, los incisivos, juntos. Y eso, de esa posición, solo se da cuando mordemos. No, yo estaba aquí. Cuando mordemos. Yo puse el significado del verbo to bite, que es morder. Entonces los chicos de IBM decidieron ponerle de nombre a esa estructura mordida. Aquí en Latinoamérica mordida es coima, es pasar el billetico por debajo, ¿sí? Pero ellos que iban a ver qué era eso, no, lo pusieron mordida. Negro, ¿cómo se escribe mordida en inglés? Byte. No, pero no vamos a poner tan evidentemente que nuestra nueva estructura de almacenamiento de datos binarios se va a llamar mordida. Por lo menos ortográficamente, hagámoslo diferente del verbo morder. ¿Oíste? ¿Qué vocal del inglés suena igual que la vocal I? Y la vocal I en inglés suena I, ¿cierto? El pronombre personal yo. Dice I am. Y escribe una I. Y así suena esa letra. Pues, negrito, hay otra vocal en inglés que suena I. ¿Y cuál es? La que ya todos conocemos. La Y metida entre 2 consonantes y siendo una sola sílaba terminada en E, para eso es que le ponen ellos la E, hace que la vocal anterior se pronuncie según
la pronunciación común y la Y se pronuncia I. Entonces nuestros amigas y amigos de IBM nos regalan el byte. Por más que le pongan la Y, eso en inglés sigue sonando a mordida. Si yo voy a una universidad a estudiar ingeniería de sistemas y me dicen los datos se guardan en mordidas, yo me paro y me voy. Esto no es una universidad seria. Como que en mordidas. No, nosotros decimos byte y así es nuestra estructura de datos y se acabó. Pero ahí tienen la historia, pues, que ocurrió con ese nombrecito. Entonces tenemos el nibble y 2 nibbles hacen un byte o 2 picadas. ¿Sí vieron? Que cuando pregunté qué era nibble, me dijo que era picar como verbo. Pero si lo tomo como sustantivo es una picada. Entonces 2 picadas hacen una mordida. Más o menos esa sería la traducción literal al castellano de lo que nos están diciendo estos magos de esas unidades de almacenamiento. ¿Ok? Muy bien. Ya después unir 4 nibbles o 2 bytes se va a llamar otra cosa. ¿Sí? Y ya no va a tener nombre raro. Ya. Es que esa es la parte como Indiana Jones de nuestra profesión. Cuando la gente le ponía mucha poesía a todo este asunto y entonces querían pasar a la historia y lo lograron. Un francés que participó de la Revolución Francesa, pero era científico y que descubrió el amperio, o sea que no es cualquier bobito de la historia, Jean-Marie Ampère decía, exagere, que de la exageración siempre queda algo. De la parquedad o el silencio no queda nada. Ese señor, con esa frase, creó el mundo del entretenimiento en revistas y después en la televisión y en la radio. Uno ve un programa de entretenimiento de ese mundo y todo el mundo es exagerado. De tal manera que siempre queda uno con un comentario que dar después de haberlos escuchado o haberlos visto. Si usted es parco, callado, todos tenemos nuestra propia personalidad, no está para ese mundo, se lo aseguro. Más aún, creo que la mayoría de nosotros somos parcos, porque estamos estudiando una profesión en donde nos encerramos en unas oficinas. En este momento en nuestras casas, de pronto alguno de ustedes, pero nos encerramos en unas oficinas a que nadie nos tome fotos ni nos pida autógrafos. Y entregamos bien un proyecto de informática. Obviamente en la reunión de entrega nos felicitan, pero apenas llega uno a la oficina ya hay otro proyecto que desarrollar. Porque es que a uno no le pagan en la empresa porque lo aplaudan ni lo feliciten, sino por laborar. Ok, nuestros enteros binarios, ¿sí? Que son secuencias pues de bits, los vamos a interpretar así. Ustedes ya lo saben, pero permítanme, porque como vamos a hablar de esto permanentemente, refrescar ciertas ideas o tenerlas muy presentes es importante. Vamos a decir que los números en binario se leen como lo leemos en Occidente, de izquierda a derecha. O sea, totalmente al contrario de cómo debería ser. Pero las posiciones que ocupan cada uno de esos bits las vamos a numerar por el exponente de la base 2, recuerde que son binarios, que permite hacer el cálculo del valor en decimal. Entonces, si yo tengo una corriente de 16 bits, o sea, tengo 4 nibbles, o 2 bytes, y ahí viene el concepto. Oiga, 2 nibbles hacen un byte. 2 bytes, ¿qué hacen? Una palabra. Una palabra. Miren acá
ingenieras e ingenieros, cómo definieron estas 4 variables. Mire lo que dice aquí. La D, usted puede suponer que es de double, o sea, doble palabra. Y entonces descubramos de qué tamaño son esas variables. 2 nibbles hacen un byte. 2 bytes hacen una palabra. 2 palabras hacen 4 bytes. 4 bytes hacen 8 nibbles. En nuestra forma de hablar cotidiana, esas son variables de 4 bytes. ¿Sí? Porque son 2 palabras y cada palabra son 2 bytes. 4 bytes. Ahí no dice si es entero ni nada de eso. Quiero ser exacto con ustedes porque esto es ingeniería. Aquí se lee word, ¿cierto? La O se pronuncia como la A de nosotros. No hay que hacer nada raro. Bueno, ya si uno quiere parecer gringo, se pronuncia la R, pero si no se quiere enredar, y la W suena como GU. Entonces, word, dicho así enrajado castellanito, word. Pero en realidad, esta D quiere decir definition. Entonces, y este es el tipo de la definición, palabra doble. O sea, la D es, visualmente sirve para explicar que es una word, pero estrictamente la D indica definition, porque estoy declarando, definiendo un almacenamiento de datos. Entonces tenemos aquí pues una palabra. Eso es lo que estábamos tratando de averiguar, cómo llamábamos a esta secuencia de bits. Esto es una palabra. Al bit numerado 0, porque para saber qué dice aquí en decimal, esto es este valor por 2 a la 0, este valor por 2 a la 1, que sería el número que seguiría acá, este valor por 2 a la 2, y así sucesivamente por este valor por 2 a la 15. Al bit numerado 0 lo vamos a llamar el LSB, o el bit menos significativo. Recuerde que en inglés esto hay que leerlo al revés. El bit menos significativo. Y al bit numerado con el máximo valor, o sea, todos los tipos de almacenamiento van a tener el LSB en el bit numerado 8. Pero yo no sé si es un byte, si son 2 bytes, si son 4 bytes, 8 bytes. En todo caso, el bit con el mayor número de exponente de la base 2 lo vamos a llamar el bit más significativo. Este bit más significativo es trascendental en la computación. Más aún, la computación funciona por este bit. En él recae toda la computación del mundo. En un solo bit, sí. ¿Por qué, profe? Porque es el bit de signo. Ahí donde le cambian el signo a un número. En un sistema crítico. O se apaga, o se destruye, o hay un mal funcionamiento terrible. Nos podemos quedar sin agua, sin electricidad, sin gas, por una mala interpretación de ese bit. Porque algún error o algún defecto de hardware o algún ataque informático me cambia el valor de ese bit. Y si yo opero con el número teniendo sentido el signo del número, la pucha. El if que sigue a continuación del error en el signo va a destruir el sistema completamente. Porque seguramente que va a preguntar que si es positivo o es negativo. E irse por el entonces es totalmente diferente que irse por el si no. El software cambia completamente. Alguna variable, por lo menos, cambia de valor y ese valor hace que todo el cálculo de ahí en adelante sea otro diferente que si hubiese entrado por el otro lado del if. O peor aún, si en nuestro número se hace negativo o positivo por error y a continuación viene un while o un repeat until o un do while, nos podemos terminar volando el ciclo. Y el software sigue corriendo,
La condición no fue verdadera. Siguiente instrucción después del ciclo. Y hay software que no se puede volar unos ciclos. Ahí de pronto se hacen unos cálculos impresionantemente importantes. O se actualizan unas bases de datos en esos ciclos. Los enteros binarios pueden tener o no signo. Un entero con signo o es positivo o es negativo. Un entero sin signo es positivo por defecto. En informática, el 0 es positivo. Usted le dice a un matemático eso y él le dice, oíste, vos no sabes cuál es el conjunto de los Z, de los números enteros. Eso se parte en 3 pedazos. En los Z menos, el 0 y los Z más. El 0 es un subconjunto solito de los números enteros. ¿Por qué? Porque ni es positivo ni es negativo. Muy bonito, la matemática es hermosa. Funciona. La informática es práctica. Se tiene que adaptar a lo que la tecnología, en el momento en que la crearon, permitía hacer. La única decisión racional que se podía tomar es que el 0 fuera positivo. Profe, ¿por qué es eso importante? Ya voy a parar para no cansarlos mucho si está muy pesada la clase. Cuando yo pregunto if A mayor que B, en alto nivel, en algún lenguaje, me disculpa si está mal escrito en alguno de los lenguajes que ustedes conocen, if A mayor que B, abajo el compilador o nosotros ahora programando a bajo nivel, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir a una variable temporal que ni siquiera hay que declarar, le vamos a asignar el resultado de A menos B. ¿Eso qué puede dar? Positivo, 0 o negativo. Y de acuerdo con lo que dé eso, el sistema sabe que tiene que irse por el entonces o por el si no. Así funcionan los ifs. De tal manera que si la comparación en vez de B aquí dice 0 y aquí dice 0, lo que debemos entender es que el computador va a hacer la resta de 2 números positivos. Si A está condicionada a ser mayor que 0, esa resta va a dar siempre positivo. ¿Sí? Por el concepto de que uno de los operandos de la resta siempre es considerado como positivo. Ya en escritura, cuando nos ponen a escribir estas chorreras, que nosotros no lo vamos a hacer, separamos los números por nibbles o los separamos por bytes. Los separamos por picadas o por mordidas. ¿Cómo son los enteros binarios sin signo? Déjenme, yo termino este temita y ya no los canso mucho. Vieron que son 58 diapositivas y vamos en la 11, o sea que hay que ver bastante cosa y obviamente no va a ser toda en esta clase. ¿Cómo se forma un entero binario sin signo? Comenzando desde el LSB, cada bit, su contenido, su valor, representa una potencia creciente de 2. Entonces, estos números, como siempre son crecientes y arrancan en 1, como factor de multiplicación para el cálculo del valor en decimal, siempre son positivos. Y nos acaban de decir que los enteros sin signo es positivo por defecto. Y ahí está la explicación, porque es que aquí nunca va a dar un número negativo. ¿Ok? Con este ya puedo cerrar porque es el que hablamos ahorita. Unidades de almacenamiento. Entonces, el byte, la palabra, que son 2 bytes, 2. La palabra doble, double word, 4 bytes. La palabra cuádruple, quad word,
8 bytes. Y la palabra cuádruple doble, double quad word, 16 bytes. 16 bytes. Nos anuncian que vamos de cabeza a arquitecturas de 128 bits, porque ya en 64, comercialmente hablando, pues quiero hacer esa claridad, porque ya en 64 bits nos permiten unidades de almacenamiento de 128 bits. Y uno quisiera que la lectura o escritura de esa variable que tiene todos esos bits se hiciese en una sola operación de read o en una sola operación de write, porque si no hay que hacerla en dos y entonces empieza a sonar costoso ese almacenamiento, porque hay que decirle al procesador, espérate que no he terminado de traer la variable, porque es que está muy grandota y hay que traerla en 2 reads. Y el resultado hay que meterlo en 2 writes. Entonces también está saliendo muy costoso en tiempo. Entonces ya uno empieza a sospechar. Oíste, ese procesador, si es de 64 bits, no será más grande. Recuerden que le dije que había muchos procesadores dentro de la máquina. Y vamos a descubrir que hay procesadores de 16 bits dentro de la máquina de 64. Y vamos a descubrir que hay procesadores de 32 bits y funcionan perfecto dentro de la arquitectura y no son el procesador principal. Y obviamente tenemos nuestro procesador de 64. Y cuando uno revuelve allá adentro, en algún momento salen 128 bits. No solo en almacenamiento, sino en la capacidad de procesamiento. Por ejemplo, en las divisiones o en las multiplicaciones, aparecen los 128 bits. Póngale un número grandecito a la multiplicación y a la división y verá cómo la máquina se transforma de 64 a 128 bits. Yo no puedo cambiar el número de líneas de los buses internos. Esos deben ser de 64. Pero es que a mí lo que me interesa es el procesador. ¿Sí? Y el procesador tiene comportamientos de máquinas de 128. Ingenieras, ingenieros, no sé en qué... aquí estamos. Dejo de compartir y me hago visible para comentarios y preguntas de parte de ustedes. Con mucho gusto. Profe, buenas noches, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo está, ingeniero? Bien, profe, yo tengo unas dudas con unos compañeros pues para instalar el tema del Visual Studio, ¿cierto? Sí, cuéntenme. ¿Me deja compartir pantalla ahí? Por supuesto, sería mucho mejor para Sobre todos. Yo me dejo de ser visible un segundo para ver la presentación. Ya está viendo, profe, la pantalla. Sí, perfecto, y creo que todos, ¿cierto? Listo, profe, es que tenemos otra materia y... Y entran en conflicto. No entran en conflicto, no la hemos instalado, es porque necesitamos instalar primero los complementos de esta materia y ya después, mira, ya tenemos que instalar lo de los otros. Entonces, como para no hacer doble instalación, estamos esperando la clase. Perfecto, ahí tiene desarrollo para escritorio con C++. Ok. ¿Listo? ¿Qué más quiere instalar? Es que era también como para rectificar, porque si faltaba algo también... Aquí abajo hay otro, si lo quiere, pero dice C#, ¿qué es lo que decía? No me mueva tanto la pantalla que yo soy más ciego que... no, al lado izquierdo, de lo que usted acabó de señalar. Suba otra vez. Aquí, véalo, ahí está. Desarrollo de plataforma universal de Windows con aplicaciones para plataforma universal, Windows con C#, Visual Basic y opcionalmente C++. ¿Cierto? ¿Leí bien? Sí, señor. Ese sí también lo quiere poner, porque como usted me está contando que los desarrollos que va a hacer en la otra materia son ¿en qué? Él nos dejó el... ¿Pero en qué plataforma de desarrollo, Inge? ¿En qué lenguaje?
o en qué tool? No me acuerdo, profe, pero es que no he revisado el archivo que montó el profesor. Es programación distribuida. Sí, es en ¿Y serio. en qué van a programar? Normalmente para este semestre tiene que ser, se va a utilizar uno platform que se utiliza en la parte que dice desarrollo de plataforma de desarrollo universal de Windows. Y se utiliza de pronto Xamarin y... Ah, sí, sí, señor. Eso, entonces mire, señalar esa también le conviene si usted va a ver distribuida. Ahí le quedan las dos de una. ¿Le parece, Inge? Sí, de allá No sé si la otra materia requiera otra más, pilas, que no puedo hablar por la otra materia, pero la mía con esto tenemos. Ah, sí. ¿Para qué más, profe? Vea, casi 19 gigas. Ok. Tiene el espacio, ¿cierto? Sí, sí. Eso va a ser larguito, eso va a ser larguito. Sí, bueno, no la he querido correr todavía. Ok, ¿le respondí, ingeniero? Sí, profe, muchas gracias. Por supuesto, con mucho gusto. Me dejo visible otra vez para contestar sus preguntas o escuchar sus comentarios. Profe, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Yo pude ya pues como tener la parte instalada y corriendo pues, pero el ejemplo que estaba dentro de la página de... Sí, perfecto. Irwi, yo no me acuerdo de la pronunciación, bueno, de ese man. Tranquilo. Pues ejecuté el ejemplo que tenía, ¿sí? Y luego me traje el suyo, pero el suyo me trae un error, pero es como algo de sintaxis, pero me queda complicado porque no sé nada de sintaxis. Me manda el screenshot del error y yo se lo contesto por correo en un momentico, sin problema. Sí, claro. Perfecto. Muchas gracias, profe. Por supuesto. ¿Alguien más comentario o pregunta? Con mucho gusto. Okidoki, muchas gracias, ingenieras e ingenieros. Se cuidan bastante, disfruten el puente si el trabajo los permite, porque no creo que haya mucho trabajo académico todavía, más que hacer instalaciones, como estábamos hablando ahora, en las materias. Muy amables, una feliz noche. Profe, muchas gracias. A ustedes, por supuesto. Gracias, profe. Que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniera, que estén muy bien. Gracias, profe. Se cuidan bastante, por favor. Si se pueden vacunar, háganlo. Hasta luego, Hasta luego, ingeniera, que esté muy bien.